Derivadas logarítmicas. Como su nombre lo dice, son derivadas en el que derivamos logaritmos. Es decir, pueden ser logaritmos naturales o pueden ser logaritmos base. Ya saben que aquí puede ser, generalmente son base 10, pero puede ser otro número, 4, 5, etcétera, el número que sea. Entonces va enfocada a los logaritmos. Este es logaritmo natural, este es logaritmo base. Aquí el base puede cambiar, pero nosotros en nuestro curso de derivadas nos vamos a enfocar únicamente en los logaritmos naturales. Esta fórmula no lo vamos a utilizar solamente la fórmula de aquí, de logaritmos naturales. A la hora que nosotros resolvamos ejercicios de derivadas de logaritmos, vamos a darnos cuenta que para resolverlo tendremos que aplicar propiedades para poder resolverlo de manera más rápida y más fácil. Por lo tanto, aquí les coloco lo que son las propiedades de los logaritmos. Solamente les pido que no se confundan. Aquí ya sé que este está escrito como logaritmo base, pero estas propiedades aplican tanto para logaritmo base como para logaritmo natural. Son lo mismo, es decir, puede ser logaritmo base o logaritmo natural. Pero ¿qué explican o qué nos dicen estas propiedades? Te dice que cuando tú tienes un logaritmo y dentro del logaritmo tienes dos funciones que se están multiplicando o dos términos que se están multiplicando, ese logaritmo lo puedes escribir de distinta manera. Puedes hacer logaritmo de A más logaritmo de B. En vez de que se estén multiplicando los términos, a cada uno le aplicas logaritmo y realizas una suma de los dos términos. Aquí es lo mismo, en vez de que se estén multiplicando los tres términos del logaritmo, a cada uno le aplicas el logaritmo y los resuelves en forma de suma. Aquí cambia un poquito, que te dice que el logaritmo, dentro del logaritmo tienes dos términos, pero estos términos se están dividiendo. Los puedes transcribir de distinta forma. A cada uno le aplicas logaritmo y los escribes en forma de resta, logaritmo de A menos logaritmo de B. El término de arriba siempre va primero, logaritmo de A menos logaritmo de B. Cuando tú tienes un logaritmo y la función o el término está elevado a una potencia, la potencia la puedes pasar al principio como un número normal, es decir, si este fuera al cuadrado, pues sería 2 logaritmo de A. Esta es otra propiedad. Cuando tú tienes un logaritmo con una determinada raíz, esta B representa el número de la raíz, es decir, si es cuadrada es 2, si es cúbica es 3, y lo puedes transcribir de esta forma, sería el logaritmo de A sobre el número equivalente de la raíz. Repito, si es cuadrada sería 2, si es cúbica sería 3, y así sucesivamente. Pero bueno, vamos a resolver ejemplos de logaritmos para que se comprenda un poco más tanto las propiedades como las fórmulas. Vamos a resolver el primer ejemplo de logaritmo, sería y es igual a logaritmo de x. Si se fijan, este logaritmo es un logaritmo directo, porque aquí tiene una fórmula, logaritmo de u. Esta x vendría siendo la u de nuestra fórmula, por así decirlo. Vendría siendo lo que equivale a la u. Repito, se puede hacer de esta forma o ya se puede hacer de forma directa. Lo hacemos paso por paso para que se entienda. Dice que logaritmo de u, la derivada, porque ya es derivada, sería 1 sobre u. ¿Qué era u? X sería 1 sobre x por la derivada de u, que en este caso sería 1. Al final, para reducir, sería 1 por 1, te quedaría y' es igual a 1 sobre x. Y eso sería la respuesta. O bien, como les decía, lo puedes dejar así simplificado, la derivada de u sobre u. Y ya nos quedó así. Este sería el primer ejemplo, muy facilito, no nos ocasiona realmente ningún problema. Vamos a ver otro con algo particular, sería y es igual a logaritmo cuadrado de x cuadrada menos x. Ese sería un segundo ejemplo. Para este ejemplo, nosotros en nuestro curso de derivadas ya hemos visto que cuando la función está elevada al cuadrado podemos escribir esto de distinta manera para poder resolverlo. Es decir, esto lo podemos escribir como logaritmo de x cuadrada menos x y todo elevado al cuadrado, porque al estar la potencia en el logaritmo te dice que toda tu función está elevada al cuadrado, por lo tanto está así. Y ya cuando toda la función está elevada al cuadrado, pues tendremos que aplicar
la fórmula que hemos venido manejando mucho, que es regla de la cadena, que es u a la n es igual a n por u, n menos 1 por la derivada de u, que esto es regla de la cadena. Pero aquí les quiero comentar algo. Ya les había dicho que en algunos vamos a utilizar propiedades. Solamente quiero que no se me confundan cuando vayan a aplicar propiedades en los ejercicios que les van a quedar para resolver. Esta propiedad, la cuarta, se puede confundir a este tipo de problema, pero no se puede aplicar ninguna propiedad. ¿Por qué? Porque esta propiedad te indica que lo que tiene que estar elevado a una potencia es la función, que viene siendo como la u de aquí. Entonces, la función no es lo que está elevado a una potencia. Lo que está elevado a una potencia es todo el logaritmo. Para que se me entienda, la u no es lo que está elevado a la potencia, sino que es todo el logaritmo es lo que está elevado a una potencia. Entonces, ¿cuándo puedes aplicar esta propiedad? Cuando solamente la u es lo que está afectado por un exponente. Bueno, una vez visto eso, pues ya pasamos a proceder a resolver este ejercicio con regla de la cadena. Bueno, entonces sería, regla de la cadena te indica que multiplicas el exponente, sería y es igual a 2 por logaritmo de u, esto es la u del logaritmo, sería x cuadrada menos x. Y recuerden que al exponente se le resta 1, 2 menos 1 te queda 1. Si queremos lo ponemos, de hecho no es necesario ponerlo, pero para que se entienda le pongo que aquí va un 1. Ya después lo quitamos. Y viene lo importante de la regla de la cadena, la derivada de lo de adentro, la derivada de el eslabón, ¿sí? La derivada de esto de aquí adentro. Decíamos que esto es la u del logaritmo, por lo tanto sería el logaritmo de u. ¿Cómo derivo un logaritmo de u? Pues con la fórmula que ya les hemos visto, que es logaritmo de u es igual a 1 sobre u por la derivada de u, o bien la derivada de u sobre u. Vamos a hacerlo ya directo, la derivada de u sobre u. Por eso aquí señalo que esto es la u. Entonces, en la parte de arriba iría la derivada de u. ¿Cuál sería la derivada de esto? Sería 2x menos la derivada de x es 1. Y abajo va la u normalita. Sería x cuadrada menos x. Ya derivamos esto. ¿Qué se puede hacer para terminar de reducir o compactar más esta solución? Acuérdense que los coeficientes numéricos se multiplican por lo que queda hasta el último, que sería este 2 multiplicarlo por esto. Pero este 2 es como si estuviera dividido entre un 1. Por lo tanto, el 2 solamente va a multiplicar a los términos de arriba y el 1 que multiplica a los términos de abajo quedarían iguales. Y los pasamos al frente. Sería y' es igual a 2 por 2 serían 4x. 2 por menos 1 serían menos 2 sobre 1 por todo esto, pues te quedaría igual, sería x cuadrada menos x. Y finalmente solamente pasamos esto del logaritmo, que sería el logaritmo de x cuadrada menos x. Y esa sería la solución de este logaritmo. Ya quedaría ahí la respuesta. Vamos a hacer dos ejemplos más. Dos ejemplos sencillos para que se comprenda. Esto es logaritmo de seno de x. Pero esto de aquí es la u del logaritmo. Entonces sería logaritmo de u. Por lo tanto, aplicando la fórmula sería la derivada de u sobre u, o bien 1 sobre u por la derivada de u. Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Sería y' es igual a 1 sobre u. ¿Cuál es u? Seno de x. Por la derivada de u. ¿Cuál es la derivada de u? La derivada de seno de x es coseno de x. Coseno de x. Por lo tanto, coseno de x por 1 te quedaría y' es igual a coseno de x sobre seno de x. Que esto sería la solución de mi logaritmo. Que si yo me fijo en identidades trigonométricas, puedo reducir esto. ¿Por qué? Porque esto tiene una identidad trigonométrica. Aquí les anexo algunas para que las tengan en cuenta. Coseno entre seno fue lo que te quedó. ¿A qué es igual coseno entre seno? Es igual a cotangente. Por lo tanto, la derivada de esto sería y' es igual a cotangente de x, y esa sería la respuesta aplicando identidad,
¿sí? Bueno, este problema quedaría solucionado. Vamos al que sigue. Este problema tiene un producto de dos funciones, por lo tanto, al tener un producto de dos funciones, tendremos que utilizar la fórmula de u por v, que esto es igual a u por la derivada de v más v por la derivada de u. Por lo tanto, yo siempre recomiendo que aquí aparte identifiquemos u es el primer término, siempre el primer término es u, y esto, el segundo término es v. Por lo tanto, u es igual a x cuadrada. ¿Cuál es la derivada de u? La derivada de u sería 2x. ¿Cuál es v? v es logaritmo de 3x. La derivada de v es una fórmula directa, es la derivada de u sobre u, o es 1 sobre u por la derivada de u. Lo hacemos directo. En la parte de arriba va la derivada de u. La derivada de 3x es 3. Y en la parte de abajo va u normal. ¿Cuál es la u? El 3x sería 3x. Que esto, como es divisible, 3 entre 3, te quedaría la derivada de v es 1 sobre x. Recuerden que esta fórmula ya la hemos estado utilizando, por lo tanto la hice más rápido. Que realmente la fórmula que se utilizó pues fue esta, la del logaritmo, que es derivada de u entre u. Por lo tanto te quedó 3 entre 3x. La derivada de 3x fue 3 y esto es u. 3 entre 3 te quedó 1 sobre x. Una vez que ya hice esto, que ya identifiqué cuáles son mis términos, puedo yo ya sustituir la fórmula original de u por v, que es esta. Lo hacemos de la siguiente forma, sería y' es igual a u. ¿Cuál es u? X cuadrada, sería x cuadrada por la derivada de v. ¿Cuál es la derivada de v? 1 sobre x más v. ¿Cuál es v? v es esto, por lo tanto quedaría logaritmo de 3x por la derivada de u. ¿Cuál es la derivada de u? 2x. Sería por 2x. Y nada más me quedaría reducir términos. Multiplico x cuadrada por 1, entonces quedaría y' es igual a x cuadrada sobre x más logaritmo de 3x por 2x, te quedaría 2x logaritmo de 3x. Se puede decir que ya terminamos, pero ¿qué se podría hacer? Como está divisible, son términos iguales, se pueden dividir. Recuerden que cuando se dividen los exponentes se restan, por lo tanto a 2 le restas 1, te quedaría x cuadrada entre x, te quedaría y' es igual a x más 2x logaritmo de 3x. Y esa sería la respuesta de esta derivada. Espero se haya entendido con estos ejemplos cómo se derivan los logaritmos.